pensamos que para los chicos sería bueno el hacer la actividad conjunta, porque quizás la clase magistral la tienes todos los días, pero este tipo de actividades es lo que luego al final yo creo que los alumnos se quedan, es lo que de verdad llega, ¿no? Sí, jo crec que a més, en el cas de l'assignatura de valencià i de castellà, que es treballa molt la literatura, tant teatre, narrativa, poesia i assaig, crec que també els pot vindre bé perquè això que donem en classe ara també ho veuen reflexat en les lectures que treballem. A mi m'agrada molt la referència que fa al cinema, perquè crec que és el més pròxim que tenen ells, més que al teatre, al cinema, i ho poden relacionar millor amb tot el món del teatre. A mí sí que me gusta que les da aparte una visión literaria, no solo de cine, y muchos autores que ellos quizás tienen una concepción de que están desfasados, pues como puede ser Shakespeare, o pueden ver que autores clásicos, pues yo qué sé, y la temática de Shakespeare, Marlowe, pues siempre va a ser la que hoy en día encuentras en el cine, en la literatura. Pues son temas muy recurrentes para los chicos, el romanticismo, la ira, la venganza, la ambición, lo que hay no deja de ser temas actuales. A mi els personatges que estan creant, que de vegades penses, a l'hora d'escriure llances el full en blanc i penses que normalment hi seran personatges bàsics o prototípics i estic veient coses molt interessants que no m'esperava. Sí, yo igual. Y aparte, alguien ha comentado que como que rasgos propios de cada uno, ¿no? Los plasmas en lo que quieres escribir, pero a mí me han sorprendido algunos grupos que han escrito cosas totalmente diferentes a como yo conozco al alumno.